Imaginemos que nuestro hijo de 10 años llega un día y nos dice, está muy preocupado. Tenemos un hijo de 10 y está muy preocupado, está tan ansioso que no puede comer, que no puede dormir. De manera que le preguntamos, ¿qué te tiene así, hijo? Él nos mira y dice, papá, estuve pensando que no tengo un plan de jubilación. 10 años el mocoso. O imaginemos que nuestra hija de 4 años, 4 añitos, llora desconsoladamente en la cama. ¿Qué te pasa, corazón? Y ella nos responde, estaba pensando que no voy a ser una buena madre. No, en estos 4 años de vida noto que soy muy culposa, demasiado estricta. O el rostro de nuestro hijo de 8 años está arrugado, lleno de estrés y nos confiesa, yo no creo que me vaya a graduar de la universidad. Entonces yo pensaba, en un caso hipotético, ¿cómo responderíamos a tamañas declaraciones? Yo creo que en primer lugar llamamos al psicólogo infantil y después nuestra respuesta sería muy enfática. Eres demasiado pequeño, sos demasiado chiquita para preocuparte por esas cosas. Cuando llegue el momento, vas a saber qué hacer. Creo que esa sería la respuesta más o menos de un padre, de una mamá medianamente inteligente. Le diríamos, cuando llegue el momento ya sabrás, te falta mucho para la graduación. Ni a la jubilación ni hablar, ni tu padre tiene jubilación. Ahora, por fortuna, los chicos no piensan esas cosas, pero desafortunadamente los adultos sí nos vivimos preocupando. ¿Y si llueve en mi boda? Si elegimos mal la fecha y justo ese día es el día que llueve acá en California, que se inunda todo. ¿Estaré criando bien a mis hijos? ¿No serán unos delincuentes el día de mañana? ¿Y si me caso con un tipo que ronca como un rinoceronte? Que ya en la noche de boda hace... Es decir, pues era Homero Simpson. ¿Y si después de sufrir padeciendo esta espantosa dieta se descubre que la lechuga y el brócoli sí engordaban? Entonces, es una plétora de preocupaciones, ¿no? Un conglomerado de ansiedad que deviene, que termina en una vida incómoda, áspera, una vida iracunda, una existencia agria, ácida, arisca, esquiva, adusta, acerba, porque de pronto la vida se transforma en algo muy diferente a lo que soñábamos cuando niños. ¿Y qué hace la preocupación? Divide nuestra mente. La palabra bíblica para preocupación en el original griego es merinaus y está formada por 2 palabras, merizo, que es dividir, y nous, que es mente. De manera que la preocupación divide, literalmente divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas del mañana. Lo que es peor, nos roba las fuerzas del mañana y nos envía a una docena de direcciones. Nunca estamos enfocados en nada, porque nos preocupamos sobre el pasado, qué dije, qué hice, qué no dije, qué no hice en su defecto, o sobre el futuro, las tareas del mañana. Y el resultado, insisto, es una vida con la mente dividida, que no es sana. La preocupación no es una enfermedad, pero caramba, que es el detonador de un montón de enfermedades, científicamente comprobado. Problemas físicos, taquicardia, palpitaciones, sudoración, molestias digestivas, náuseas, rigidez muscular, cansancio, hormigueo, inestabilidad, cáncer, pérdida de apetito sexual, y esas cosas. Digo que Satanás produce todo eso. Problemas psicológicos, inquietud, un agobio constante, ganas de escapar, de huir todo el día, inseguridad, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Ese cansancio, ese agotamiento emocional, deviene de la preocupación. Enfermedades, no sé si enfermedades, patologías de conducta, bloqueos, torpeza, dificultad para actuar, trae una inquietud motora, dificultad para estarse quieto, que veo que muchos capaz que lo tienen, que cambian de nalga cada rato porque tienen esa dificultad de que no pueden prestar atención de las tantas preocupaciones. Ni hablar de los problemas intelectuales o cognitivos, que hay gente que tiene dificultades para concentrarse, falta de memoria, susceptibilidad, sensibilidad extrema, todo se lo toma personal, todo cree que los están ofendiendo a él. Por eso la preocupación es un hábito demasiado caro, demasiado costoso para pagar. No hay presupuesto emocional que pueda costear una preocupación de toda una vida. ¿Y uno cómo le hace frente a las preocupaciones? Porque existen. Bueno, podemos intentar, yo leía la historia de cierto individuo que se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien para que se preocupara por él. Y encontró, porque siempre hay gente para todo, encontró un tipo
que aceptó asumir su responsabilidad de sus preocupaciones con un salario de $200.000 anuales. Porque las preocupaciones eran serias, entonces dijo, bueno, te voy a pagar bien, $200.000 al año. Y después que el tipo aceptó el trabajo, la primera pregunta a su patrón fue, perdón, tengo una duda, ¿de dónde va a conseguir mis $200.000? Y el otro dice, qué sé yo, ese es tu problema ahora. Está bueno, ¿no? Yo qué sé. Pero las preguntas son así, caen como granizo. Ahí entendió tarde un poquito el chiste la señora, pero es el delay. Entonces, a veces sentimos un espasmo, ¿no? En la parte de atrás del cuello, sí, y de repente se cuela una nueva categoría de preocupación que no teníamos, una nueva categoría cognitiva. ¡Uy, un tumor! Como le pasó al abuelo, que estuvo un año en quimioterapia y después se murió. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo voy a lidiar con la quimio? ¿Quién va a cubrir el tratamiento? Y esos pensamientos nos succionan, nos vampirizan, nos drenan cualquier vestigio de paz. Nos cubrimos con la cabeza con la almohada y no podemos dormir. Y la pregunta es, ¿qué significa toda esa inquietud, ese miedo? Sencillamente esto no quiere decir que seamos estúpidos, estólidos, acéfalos, que no tenemos cabeza. Significa que somos humanos. Sería una falacia decir, porque somos cristianos, dejamos de ser humanos. Somos humanos. Y no significa necesariamente que estamos poseídos por demonios. Y fundamentalmente significa que seguimos siendo cristianos. Ese estatus no cambia. Jesús mismo luchó contra la ansiedad. Estaba en el huerto de Getsemaní y oró en 3 ocasiones para no tener que beber esa copa del dolor. Y su corazón, dicen las Escrituras, que latió con tal furor que se le reventaron algunos vasos capilares y bajaron gotas de sangre por su rostro. Sudaba sangre, literalmente, que es algo médico, cuando se revientan los vasos capilares debido a la presión, a la depresión, a la ansiedad. No es que estaba un poquito preocupado. Estaba preocupado de verdad. ¿Qué hace? Le confía sus temores al Padre y completa su misión aquí en la tierra. Ahora, no podemos nosotros vivir sin preocupaciones si eso le pasó a Jesús o sintió esa presión en varios momentos de su vida. Yo no sé si notaste que todos los medicamentos, especialmente aquí en la Unión Americana, para evitar las demandas, tienen muchas advertencias de los efectos colaterales, aun cuando hacen los comerciales de televisión. Ocupan más tiempo en decirte los efectos colaterales que lo que te va a curar el medicamento. Y es para librarse de las demandas, porque si tomamos la píldora y te sale un tercer brazo o te pone violeta, no puedes demandarlos. Y yo pensaba, ¿te imaginas si fuera así, ese fuera el protocolo o el procedimiento estándar en las salas de maternidad? Que llega un abogado, acaba de parir la mamá toda sudada, y el abogado le lee las advertencias al bebé. Aunque no las entiende el bebé, se libra de responsabilidad la ley porque se las está diciendo. Le dice, bienvenido al mundo de este lado del cordón umbilical. Ten en cuenta que la vida va a resultar en muerte, tarde o temprano. Así que bebé, no te ilusiones mucho. Nadie sale vivo de esta vida. Algunos individuos reportaron efectos colaterales como virus letales, agentes químicos, enchiladas picosas o terroristas. Puede pasar. El nacimiento podría incluir... Vieron que eso siempre está en el prospecto o detrás de los medicamentos. La vida podría resultar en encuentros mortales con terremotos, con huracanes, con conductores ebrios, con hambre, desastres nucleares, políticos latinoamericanos y chinitos al volante. Puede pasar. Otros efectos secundarios de vivir podrían incluir una pandemia inesperada, exámenes finales, un bullying despiadado en el colegio. La vida humana no es recomendable para nadie que no puede compartir el planeta con suegras metiches o que no puede sobrevivir a la música de Bad Bunny, Maluma y Arjona. ¿Qué sé yo? Podría ser. Ahora, no podemos, por mucho que lo intentemos, prever las preocupaciones de la vida. Aunque algunos científicos lo intentaron torpemente. ¿Sabes qué? En 1991, algunos de ustedes no habían nacido, otros ya venían de largo recorrido, 8 investigadores voluntarios se confinaron durante 2 años y algo en una estructura dentro de la cual científicos habrían recreado ecosistemas del planeta Tierra. El ecosistema artificial estaba en el desierto de Arizona. El experimento formaba parte del proyecto Biosfera 2 y el objetivo era comprobar si en un futuro los humanos podríamos vivir en circunstancias similares pero en colonias en otros planetas. O sea, esto que hemos visto en las películas realmente existió, esto de intentar una suerte de Big Brother científico. Y gran parte de la rutina de los biosferanos que vivían aquí se redujo a labores agrícolas. El domo contenía 5 ecosistemas dentro: un bosque tropical, un desierto, una sabana, un manglar y un océano con arrecifes de coral. Y los investigadores querían saber si esta biosfera
con todos los ecosistemas de la vida de la Tierra, podía ser una especie de huerto del Edén en la Tierra. Llenaron la biosfera 2 con animales, vegetación, la tecnología necesaria para mantener las condiciones adecuadas. Dijeron, vamos a recrear, insisto, el jardín del Edén en interiores. Si podemos trasplantar un arrecife de coral, gestionar una granja, no contaminar la atmósfera ni el agua, reciclar nutrientes, se pueden aprender muchas lecciones de esta experiencia. Los biosferanos vivían totalmente aislados de cualquier problema, de cualquier preocupación en este domo o bóveda artificial. Obviamente, como querían replicar el huerto del Edén, no dejaron entrar la madre de nadie para que nadie tuviera suegra. Una suerte de gran hermano sin la presión del rating. Los científicos estaban fascinados. Y los que leímos la noticia sentimos cierta envidia. Porque ¿quién no anheló vivir en un lugar plácido, lleno de paz? Un lugar donde el banco no te encuentre para cobrarte mes a mes la hipoteca, donde no lleguen visitas inesperadas, ni nos metan en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Es que fuera de la biosfera o de este tipo de biosfera hay muchas razones para que todos nos preocupemos, independientemente que seamos cristianos o no. El sol se descubrió que irradia rayos cancerígenos, los sistemas de refrigeración arrojan al aire partículas microscópicas que congestionan los pulmones. Las papas fritas tienen muchos carbohidratos, a pesar de que son deliciosas. Los vegetales tienen muchas toxinas. Entonces, para mucha gente la vida es una jungla, con algunos claros, como dije la vez pasada. Pero no una jungla con animales, vegetación, no, porque si no la cosa sería sencilla. Ojalá nuestras selvas se pudieran cortar con machetes, se podría atrapar a nuestros depredadores en una jaula. Pero nuestra selva está compuesta por temporales de salud que fallan, corazones que se quiebran, billeteras vacías, presupuestos que no alcanzan, panteones, salas de cuidados intensivos. Nuestra selva está formada por eso, por hospitales, por cortes de divorcio. Entonces no oímos el rugido de leones, pero oímos las quejas de nuestra familia, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros padres, las exigencias de los líderes, de los jefes. Entonces nuestros depredadores son nuestros acreedores, los matorrales que nos rodean son las prisas que nos agotan. Vivimos apurados, no sabemos para qué, pero vivimos apurados. ¿Quién se para aquí a tomar un café? Hay países que dicen, tomamos un café y se detienen. Por lo menos en este país donde hoy nos convoca el Señor no tenemos ese placer. Hay una selva ahí afuera. Yo leía la historia de un hombre que va en un safari africano, en lo más denso de la selva, y el que guiaba el safari iba adelante, tenía un machete y se abría paso entre los matorrales, las inmensas plantas, y el viajero, que estaba cansado, que estaba acalorado, le preguntó molesto, ¿usted sabe dónde me lleva? ¿Dónde está el sendero? Horas caminando, ¿dónde vamos? Y el experimentado guía se detuvo, lo miró, le dijo, yo soy el sendero, usted sígame a mí. Y en la vida nosotros hacemos las mismas preguntas, preguntamos a Dios, ¿pero dónde está el camino? ¿A dónde va mi vida? ¿En qué va a devenir esto? Y el Señor, en lugar de darnos una respuesta, nos da algo mayor. Se da a sí mismo. ¿Hace desaparecer la selva? No. La vegetación de una vida es espesa. ¿Se deshace de los depredadores? No. El peligro siempre acecha. Vive lo suficiente y tendrás depredadores. Jesús no da esperanzas cambiando la selva, excluyendo la selva. Él da esperanza entregándose por nosotros. Y en Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar nunca. Yo estoy todos los días. Alguien tiene que celebrar más por eso, ¿sí o no? Todos los días. Ahora, querido, necesitamos ese recordatorio. Puede ser que lo necesites hoy mismo, ese recordatorio. Jesús está contigo todos los días. Ahora, tal vez no, porque siempre hay gente diferente. Tal vez tu vida es un oasis. Hay gente que dice, ay no, mi vida es un oasis. Muchos claros. Alguna junglita de tanto en tanto. Pero no va a preocuparme mucho. Hay gente que es así. Si ese es tu caso, te felicito por vivir en tu propia flatulencia emocional. Yo te felicito. O hay que aflojar con el Prozac. No sé, pero yo sé. Hay gente que es así. Ay, yo no me preocupo por nada. ¿Dónde vives? Donde me agarre la noche. Hay gente que es así. Dios bendiga esa biosfera privada y ese cerebrito hermoso si te pasa eso. Pero si eres como yo y vives en medio de una jungla, es mi obligación, al menos moral, decirte, no sabemos qué nos depara el mañana. El panteón, la cama del hospital, la casa vacía, puede estar a la vuelta de la vida, a la vuelta de la esquina. Y quizá transitamos un claro, pero podemos tomar una curva en el camino que nos deja otra vez en medio de la selva. Eso no es excluyente al cristiano. Modificaciones, transiciones, alteraciones, cambios, todo el tiempo. Nos bajan de categoría en el trabajo, nos mudamos de nuestro hogar, en el peor de los casos del país.
le dan nuestro trabajo a otra persona, un diagnóstico que surge de un examen de rutina, que nos cambia la agenda y la hace añicos en un santiamén. ¿Qué persona vive sin sorpresas? Yo siempre recuerdo el resumen que hizo Salomón en Eclesiastés 3:1. Yo cuento al menos 28 temporadas. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. 28. O sea, Dios nos da la vida en la forma que controla su cosmos, a través de estaciones, de tiempo. Pero cuando se trata de la Tierra, todo el mundo entiende la estrategia. La naturaleza necesita el invierno para descansar, la primavera para despertar los brotes. Y cuando vemos los primeros brotes de los árboles, no nos metemos bajo un subterráneo o en un sótano. Tampoco tocamos sirenas o alarmas cuando vemos los primeros colores del otoño. O la nieve, o nos sorprende la lluvia. Decimos, bueno, tiempo de lluvia. No nos perturban los tiempos de la naturaleza, pero nos perturban los cambios de estaciones en la vida personal. Yo sé que estás pensando, y bueno, ¿por qué Dios permite cambios envueltos en tragedia? Y yo no creo, sería tonto, torpe, que te pueda dar yo ese tipo de respuesta. Está por encima de mi capacidad intelectual y espiritual. Quien trate de dar esa respuesta te está timando. No te puedo decir por qué hay cambios envueltos en tragedia. La deformación de un hijo, la devastación de un terremoto. Yo sé que pareciera que todo eso no hace sentido. Al menos si no lo miramos con salud. Al menos si no lo miramos con una perspectiva eterna. ¿Ve? La mujer de ese dijo, mira cómo estornuda lo tenía que haber sabido antes. Cambios, cambios, cambios. Ahora, lo que no hace sentido en esta vida, capaz que hace perfecto sentido en la eternidad. Yo te voy a dar un ejemplo, una prueba. Volvamos a las salas de maternidad. Tú mismo cuando estabas en el vientre de tu madre. Yo sé que nadie recuerda esa época prenatal, así que te voy a hacer un recordatorio. ¿Qué pasó durante ese periodo? Cada día de gestación en la panza de tu mamá te preparó para tu vida hoy en la tierra. Se solidificaron los huesos, se te desarrollaron los ojos, el cordón umbilical enviaba los nutrientes a donde tenía que enviarlos. Tu cuerpo crecía. ¿Cuál fue la razón para que te pudieras quedar nadando en la oscuridad del vientre? Todo lo contrario. El tiempo del vientre te preparó, nos preparó para este tiempo en la tierra, haciéndonos apropiados para la existencia después del parto. Algunas cosas que teníamos no las usábamos, teníamos nariz pero no respirábamos. Viste que se ven las ecografías, ¡ay, tiene la nariz del abuelo! Esas cosas raras que solo las mujeres ven, que los hombres siempre vemos un bichito ahí raro, pero las mujeres ven algo lindo. Se te desarrollaron los ojos, pero no podías ver. La lengua, las uñas, el cabello, no tenían función alguna mientras estabas en el vientre de tu madre. Y hoy lo tenemos. Nos alegra tenerlo. Entonces, algunos capítulos de la vida a veces parecen innecesarios de este lado del sol. Igual que las fosas nasales en un niño que todavía no nació. El sufrimiento, la enfermedad, la soledad, los holocaustos, los martirios, los huracanes, los abusos. Si asumimos que este mundo existe para hacernos felices, y bueno, estas atrocidades no califican. Pero si la tierra es el vientre de nuestra madre, y si esta tierra oscura es la placenta sin luz en la que nos toca nadar, Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea, mirá qué definición de la vida, leve tribulación. Yo quiero vivir muchos años. Pablo dice, tu abuela, leve tribulación, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es maravilloso. ¡Aleluya! Entonces vienen los tifones, las pruebas y nos ponen en crisis para corroborar nuestra confianza en el capitán. ¿Será que Dios sabe lo que está haciendo? Decimos, pero ¿podrá sacarme de esta? Porque esta es brava. ¿Por qué Dios permitió la tormenta? Mira, hace exactamente 23 años, en el año 2000, yo tenía un programa de radio que se emitía casi toda Latinoamérica. Y la demanda de programas creció tanto que decidimos grabar el show, o el máster de cada show, en un estudio profesional y de ahí replicarlo y enviarlo al mundo. Se replicaba en CDs. Algunos no tienen la menor idea porque son todos de Bad Bunny para acá, pero CDs era algo con el que escuchábamos música, luego del cassette, que de eso sí o sí no tienen idea. Bueno, algunos sí, pero nunca me lo van a decir. Así que alguien me habló de un estudio de los hermanos González, de los cuales uno de ellos era Gastón, quien hoy dirige nuestra música, nuestra alabanza. Gastón González era uno de esos dos hermanos. Ese día, como yo no conocía el lugar en el año 2000, un amigo en común se ofreció a llevarme en su automóvil. Dijo, no manejes hasta ahí, yo te llevo, es complicado llegar. Y era complicado llegar. Me dejó temprano por la mañana, me dijo, voy a pasar por ti de regreso cuando me digas. Le digo, acá voy a estar 8 o 9 horas, así que pasa por mí a la noche. Nos presentamos con los chicos del estudio, conocí a Gastón ese mismo día y comenzamos la grabación.
del programa de radio. Gastón y su hermano nunca habían trabajado conmigo, no conocían mi método de trabajo, que yo todo lo hacía en tiempo real. Aunque estábamos grabando, yo quería sentir que el programa era en vivo, no quería cortar nunca. Yo dije, hagamos esto sin corte, sin detenernos. Teníamos que grabar 10 programas en 8 horas. Así que, como no entraban, yo decía, pero no van a entrar, no importa. Vamos a hacerlo para que, si tengo que extender 10 horas, nos extendemos, pero no cortemos. Y ellos comenzaron a cortar. Cada vez que yo pedía un tema musical, yo decía, vamos a tal tema musical. Cortaban, decían, corte. Luego le agregamos el tema. Yo pedí un efecto, corten. Aquí anoten un papel, luego le ponemos el efecto. Dije, no vamos a terminar nunca. Daba paso a la sección del show y decían, ahí después lo agregamos. Así que decidí, por una hora de intentar torpemente llevarme de acuerdo, eran distintos métodos de trabajo, decidí que no iba a grabar con ellos hasta que no entendieran mi estilo. Yo tenía 32 años, era un muchacho impetuoso, enérgico, impulsivo, irreflexivo, apasionado, arrebatado y febril. En resumen, era un canalla al que le faltaba madurar. Pero todo lo otro me hace ver más espiritual. Pero un canalla. Tenía 32 años y las cosas no se hacían como yo quería. Así que le dije, me voy ya mismo. Muchachos, no te vayas, me voy ya mismo, resuelvan esto, yo no vine a trabajar así. Me di media vuelta y salí. Hice un desaire así, dije, hasta acá llegamos, muchachos, me voy. Y una vez en la vereda, así de porte airoso, brioso, gallardo, me acordé que me habían traído, no tenía auto. ¡Pum! Estos cerraron la puerta. No estaba dispuesto a tragarme mi orgullo y de volver a entrar y decir, bueno, mejor me quedo porque no tengo transporte. Ya había hecho un desaire. Que no es un tema menor. Ustedes dirán, pero no tenías un teléfono. Sí, tenía un Motorola con tapita. Que algunos no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. La dama que se rió, no te rías más porque te delata. Pero era un Motorola con tapita. Estábamos en el 2000, el Uber no se inventaría hasta el año 2008 en París. Quedarme 8 años ahí era una locura. Así que después de muchos años que no lo hacía, me subí a lo que en Argentina se llama un colectivo, en algunos países un camión, bus o transporte público, que pasó por la esquina justo y tenía un cartel que decía Liniers, que era una terminal que yo conocía. Y supuse, bueno, me tomo este colectivo, este bus, este camión hasta Liniers y de ahí me tomo un taxi hasta casa. Subí, le corroboré con el chofer, le dije, caballero, ¿este va a Liniers? No ve el cartel, me dijo. Que siempre son tan amables, somos tan amables los argentinos. Desde mi asiento, de inmediato, apenas hace una cuadra así, reconozco una famosa avenida, un freeway, una autopista que se llama General Paz. Y dije, tengo el favor de Dios. Estaba a la altura de una ciudad llamada San Justo y Liniers estaba ahí, digo, güey, esto agarra la General Paz, va directo a Liniers, de ahí mi orgullo herido y yo nos tomamos un digno taxi hasta casa. Y termina esta anécdota, nunca la voy a contar en público. Y para mi sorpresa y estupor, el bus, el colectivo, empezó a meterse en distintos barrios del conurbano bonaerense. Y cada vez que parecía que salía a la avenida, yo decía, ahí está, volvía a meterse en otro barrio a levantar más pasajeros. Y los 10 minutos programados de mi mente se transformaron en 1:15 y seguíamos dando vueltas ridículas. Y hasta ahí dije, hasta acá. Uno tiene su paciencia también. Cambié mi dominio propio por mi demonio propio. Me levanté e increpé al chofer. Dije, señor, la Biblia dice airaos, pero no pecáis. No pequéis. Yo no voy a pecar, me voy a airar. Dije, caballero, me parece que es una falta de respeto. El cartel dice Liniers. Eso estaba muy cerca de donde yo me subí. ¿Usted nos tiene dando vueltas hace 1 hora? Pierde tiempo cuando podíamos haber llegado hace 10 minutos si hubiésemos agarrado derecho por la General Paz. El chofer que no era, no quiero describirlo mal, pero no era, a ver, voy a decirte lo que no era. No era un universitario egresado de Harvard, ni venía de Silicon Valley y en sus ratos libres manejaba el bus. Respiró hondo, me miró por el espejo con profundo desprecio, como nunca más me volvieron a mirar, y me dijo con una voz cuasi mafiosa, sentate, flaco, y cerrá la jeta. Esta es una línea de transporte público, no es un taxi. Estoy siguiendo el recorrido que me corresponde, sentate. Y acto seguido, por si me quedaba en duda, me hace una oferta que no pude rechazar. Sentate, flaco, o bajate en la próxima esquina. Y me senté. Podía haberme quedado el resto del día parado atrás del chofer, exigiendo que tome el rumbo que yo quería, o podía someterme a la verdad absoluta del recorrido, del itinerario. Como un lord inglés, me senté, media hora más tarde, con mi ego humillado y las nalgas acalambradas, bajé en Liniers. Pero a veces nos paramos detrás del asiento del conductor de Dios, convencidos de que sabemos cómo tiene que ser el recorrido de nuestra vida. Señor, yo les pido buena salud, reclamo por una vida feliz y decreto una economía estable. Y muchas veces Dios nos mira y dice, sentate, flaco. Gorda, sentate. Nah, esto no es parte del viaje que tengo planificado para ti. Te asigné una ruta que va a pasar por el barrio de las pruebas, el valle de las adversidades, y podemos zapatear todo lo que queramos, podemos
tomar una decisión de pasajero obediente y dejar que nos lleve el chofer. Yo sé que Dios es mi piloto y Él sabe qué es lo mejor para mí. Jesús mismo le rogó a Dios que le asignara un itinerario distinto, una muerte sin cruz. Desde el huerto de Getsemaní, insisto, suplicó un plan B. No es posible una redención sin clavos. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Escuchó Dios la oración de su hijo? Sin duda, tanto como para enviarle un ángel. ¿Libró a su hijo de la muerte? No. La gloria de Dios tenía preponderancia por encima de la comodidad de Cristo. Y Él sigue siendo el autor de todos nuestros itinerarios. Ninguna lucha se va a poner en el camino sin contar con su propósito, su presencia, su permiso. Nunca seremos víctimas del caos, del destino. Queda eliminada absolutamente la arbitrariedad en esto. Somos más que una veleta meteorológica que gira en la dirección dictada por los vientos de la fortuna. Suerte. Nosotros nunca tenemos que decir suerte, porque nosotros no vamos a la suerte. ¿Acaso Dios nos va a abandonar al capricho de los ladrones desquiciados, los bandoleros ambiciosos o los perversos? Ni se nos ocurra pensarlo. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tuyo, Dios de Israel, soy tu Salvador. Alguien tiene que celebrar esa promesa. ¡Aleluya! Nada se pone en nuestro camino si primero no pasó por el filtro de su amor. Y ustedes dicen: pero si Dios es mi guardia y mi piloto, ¿por qué todavía me pasan cosas tan malas? Bueno, vamos a razonar juntos un momento. Primero, ¿realmente a todos nos pasan cosas malas? Porque es posible que Dios y nosotros tengamos definiciones distintas de lo que es algo malo, como sucede con padres e hijos. Busquemos en el diccionario de un hijo adolescente lo que son cosas malas. ¡Ay, no lo puedo creer! Tengo un barrito en la nariz. ¡Hoy sábado! ¡Ah! Eso es malo. Es malo que no lo dejen salir hasta tarde un viernes. Es malo un examen de física. Y te dicen: mamá, esto no es vida, se me tildó el celular. Eso es malo. Un padre tiene una perspectiva diferente. Los barros en la cara van a desaparecer. O no, te lo vas a maquillar de por vida. Cuando seas adulto vas a valorar llegar temprano a casa. Y los exámenes de física pasan. ¿Es un inconveniente? Sí. ¿Una adversidad? Seguro. No obstante, no son malas esas cosas por definición. Vamos a reservar ese adjetivo, cosas malas, para las salas de emergencia, las diálisis, la quimioterapia, los cementerios. Lo que es malo para un niño no siempre es malo para un padre. Lo que tú y yo calificamos como un desastre absoluto, tal vez para Dios es el problema del tamaño de un barrito en la nariz. Para Dios dice: tranquilo, esto va a pasar. Él ve tu vida como cuando nosotros vamos a ver una película que ya vimos. Vemos que algo malo sucede, toda la sala del cine se queda sin oxígeno y nosotros ya sabemos cómo se desenvuelve la trama. Porque ya la vimos. Observamos todo sin ansiedad. ¿Por qué? Porque ya vimos que los chicos buenos van a terminar ganando. Entonces Dios ve la vida con la misma confianza. Él ya leyó nuestra historia. Él mismo escribió mi historia. Entonces cuando yo me preocupo, Dios dice: vas a pasar. Pronto nos vamos a abrazar. El pronto para Dios pueden ser varios años para mí. Vamos a darnos un abrazo y la vida entera va a pasar. Esta leve tribulación momentánea. Entonces, ¿no te encantaría dejar de preocuparte por todo? Alguien tiene que decirme amén, ¿sí o no? ¿Qué te parecería una vida controlada? ¿A mí sería espectacular? Bueno, es justo lo que Dios ofrece. Una vida free, libre de preocupaciones, no menos preocupaciones. Él dice: yo te puedo ofrecer una vida sin nada de preocupaciones, que no es lo mismo que sin nada de problemas, sin nada de preocupaciones. Él creó una atmósfera ideal para nuestro corazón en Filipenses 4:7. Por nada estéis afanosos. No dijo: bueno, algunas cosas, qué sé yo. Nada. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el domo, esa es la biosfera. Él sintetiza la preocupación en dos palabras: irrelevante e irreverente. Mateos 6:27 afirma: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Lo vieron cantando a Nando hoy acá? Por mucho que baile, ¿vos te pensás que va a crecer? No, pero que estoy preocupado. Y no importa, no le añaden un solo segundo, un solo centímetro a la vida. Por eso es irrelevante preocuparse, porque la preocupación no altera nada. ¿Cuándo fue la última vez que resolvimos un problema preocupándonos? Me atrasé en el pago de las cuentas. Así que resolví preocuparme por completo. ¿Y sabe qué? Funcionó.
No, de verdad, unas cuantas noches sin dormir, indigestión, vómito, algo de diarrea. Le grité a mis hijos, me comí las uñas de las manos. Por arte de magia, el dinero aparece el otro día en el escritorio. ¿Pasó? No, pasó la diarrea nomás, lo demás no apareció. Entonces la preocupación no mejora nada, produce dolencias cardíacas. Los investigadores concluyeron que de todas las cosas que nos preocupamos en la vida, ya cuando estamos en la estación final para irnos más allá del sol, descubrimos que el 40% de las cosas de las cuales nos preocupamos son cosas que nunca llegaron a suceder. Si se cae el avión, si choco, 40%. 30% de las cosas que nos preocupan tienen que ver con hechos inmodificables del pasado, que ya no las podemos cambiar. ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué no hice? 12% se enfocan en qué piensan los demás, en el qué dirán. Tampoco lo podemos controlar. Nunca vamos a agradarle a todo el mundo. No somos un billete de 100 para que todo el mundo nos ame. Y 10% se centra en la salud personal, que solo empeora cuando nos preocupamos. O sea que 8% corresponde a problemas reales. En resumen, nuestras preocupaciones son innecesarias 92% de las veces. No logra nada la preocupación. Es irreverente porque implica que estamos desconfiando de Dios. Cada vez que nos preocupamos estamos diciendo, yo de este chofer desconfío. Sí, me gusta cantarle los domingos, pero la verdad que no le confío nada a Dios. Jesús dijo, ¿y por el vestido por qué os afanáis? Mirá los lirios del campo, considera los lirios. No trabajan, no hilan. Yo os digo que ni aun Salomón, con todo su glamour, su gloria, su esplendor, no se vistió así. ¿Y la hierba? Mirá la hierba que hoy está y mañana se echa en el horno. Mirá cómo se viste la hierba. ¿No hará mucho más por vosotros? Dice en Mateo 6:28. Hombres de poca fe. Ya un poco alterado el Señor por la falta de confianza. ¿No dudamos cada vez que nos preocupamos? Sí, dudamos de Dios. Cada preocupación es una duda explícita ante Dios. Por eso Pablo dice, por nada estáis afanosos. En Filipenses 4:6. Nada, porque eso pone en tela de juicio nuestras creencias, nuestra línea del relato de lo que decimos de Él.